El trauma infantil no vive en el pasado. Habita el cuerpo, moldea la mente y dirige decisiones inconscientes. Comprenderlo es el primer paso para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. El trauma infantil se forma cuando una experiencia sobrepasa la capacidad emocional del niño para procesarla. No importa si el adulto piensa que no fue para tanto. El sistema nervioso del niño no distingue entre peligro real y peligro emocional. Para él, un grito, una humillación, una amenaza de abandono o una indiferencia constante pueden sentirse como una amenaza de muerte. El cerebro infantil está diseñado para adaptarse, no para cuestionar. Por eso el niño no se pregunta, ¿por qué me hacen esto?, sino, ¿qué tengo que hacer para que no vuelva a pasar? Ahí nace la raíz del trauma, la adaptación forzada. El niño aprende a callar, a complacer, a endurecerse, a desconectarse, a volverse invisible o a hipervigilar el ambiente. Estas estrategias no son defectos, son mecanismos de supervivencia. El problema es que lo que salvó al niño hiere al adulto. El cuerpo crece, pero el sistema nervioso se queda atrapado en el pasado, reaccionando como si el peligro aún estuviera presente. El trauma infantil no vive solo en los recuerdos, vive en el cuerpo, vive en la tensión constante, en la ansiedad sin causa aparente, en la dificultad para relajarse, en la sensación de vacío, en la hipersensibilidad al rechazo, en el miedo a ser abandonado o controlado. Muchas personas no recuerdan su trauma, pero lo sienten todos los días. El cuerpo recuerda lo que la mente olvidó para poder seguir adelante. Cuando un niño vive experiencias repetidas de inseguridad emocional, su cerebro se organiza alrededor de la supervivencia. La amígdala, encargada de detectar amenazas, se vuelve hiperactiva. El sistema nervioso aprende a estar siempre alerta. Esto crea adultos que viven en modo defensa, incluso en situaciones seguras. Por eso muchas personas reaccionan de forma intensa ante conflictos pequeños, críticas mínimas o cambios inesperados. No están reaccionando al presente, están reaccionando al pasado que sigue vivo dentro de ellos. Uno de los aspectos más devastadores del trauma infantil es la internalización de la culpa. El niño no puede concebir que los adultos de los que depende estén equivocados o sean peligrosos. Necesita creer que el mundo es seguro para sobrevivir psicológicamente. Entonces llega a una conclusión inconsciente. Si me tratan así, debe ser porque no soy suficiente. Esta creencia se convierte en una voz interna que acompaña al adulto durante toda su vida, saboteando relaciones, oportunidades y autoestima. El trauma también fragmenta la identidad. El niño aprende a dividirse. Una parte obedece, otra siente miedo, otra se esconde, otra se endurece. Con el tiempo, estas partes siguen activas. Por eso muchos adultos dicen, hay algo dentro de mí que reacciona solo. Sé que no debería sentir esto, pero no puedo evitarlo. No es falta de control, es una memoria emocional no integrada que sigue buscando protección. En hogares donde el amor fue condicionado, impredecible o inexistente, el niño aprende que el afecto duele. Esto genera una asociación profunda entre amor y sufrimiento. Más adelante, el adulto se siente atraído a relaciones inestables, frías o abusivas, no porque le guste sufrir, sino porque su sistema nervioso reconoce ese patrón como familiar. Lo familiar se siente seguro, incluso cuando es dañino. El trauma infantil también afecta la capacidad de poner límites. Un niño que fue castigado, rechazado o ignorado por expresar necesidades, aprende que tener límites es peligroso. De adulto puede convertirse en alguien que se sacrifica constantemente, que aguanta más de lo que debería, que teme decir no o que explota de forma desproporcionada después de acumular demasiado. El límite no aprendido se transforma en resentimiento silencioso. Otro efecto profundo del trauma infantil es la desconexión emocional. Cuando sentir fue demasiado doloroso, el niño aprendió a apagarse. Esta desconexión se manifiesta como apatía, vacío, dificultad para disfrutar, problemas para identificar emociones o sensación de no pertenecer a ningún lugar. No es frialdad, es anestesia emocional. El cuerpo decidió que sentir era peligroso.
Es importante entender que el trauma infantil no es una sentencia, pero sí una huella. No se sana ignorándolo ni forzando pensamientos positivos. Se sana cuando se comprende, se nombra y se integra. El primer paso no es perdonar, ni olvidar, ni superar. El primer paso es reconocer que algo dolió, que no fue exageración, que no fue debilidad, que fue una experiencia real para un sistema nervioso vulnerable. En esta primera parte, es fundamental que quede claro algo. Nada de lo que desarrollaste para sobrevivir fue un error. Tu ansiedad, tu control, tu dependencia emocional, tu desconexión, tu miedo al abandono, tu necesidad de aprobación, no son defectos de personalidad. Son respuestas inteligentes a un entorno que no supo cuidarte. El problema no es quién eres, sino lo que tuviste que hacer para seguir vivo emocionalmente. El trauma infantil no se procesa, desaparece, se transforma, cambia de forma, de lenguaje y de escenario, pero sigue activo. En la adultez ya no se manifiesta como llanto infantil o miedo evidente, sino como patrones repetidos, reacciones desproporcionadas y decisiones que parecen ir en contra del propio bienestar. El trauma no busca destruirte, busca protegerte de volver a sentir lo mismo que una vez te desbordó. El sistema nervioso aprende muy temprano qué esperar del mundo. Si el entorno fue impredecible, el cuerpo aprende a vivir anticipando el peligro. Si el entorno fue frío o distante, el cuerpo aprende a no necesitar. Si el entorno fue invasivo o controlador, el cuerpo aprende a perderse en los demás. Estas respuestas no son conscientes. Nadie decide, voy a desarrollar ansiedad o voy a elegir relaciones que me dañan. El cuerpo decide antes que la mente. Una de las manifestaciones más comunes del trauma infantil en la adultez es la hipervigilancia. La persona vive atenta a los gestos, tonos de voz y silencios de los demás. Interpreta cambios mínimos como señales de rechazo o peligro. No es paranoia, es un sistema nervioso entrenado para sobrevivir en entornos donde un pequeño error tenía grandes consecuencias. El cuerpo aprendió que relajarse era arriesgado. Otra expresión profunda del trauma es la necesidad de control. Cuando de niño no hubo seguridad, el adulto intenta crearla controlando todo: relaciones, emociones, rutinas, decisiones. El control da una falsa sensación de calma, pero esa calma es frágil porque depende de que nada se salga del escrito. Cuando algo falla, el sistema nervioso colapsa y aparece la ansiedad, la ira o la desconexión. El trauma infantil también se filtra en la forma de amar. Muchas personas confunden apego con amor, intensidad con conexión, sufrimiento con compromiso. El niño que tuvo que luchar por atención aprende que el amor se gana. El adulto entonces se esfuerza, se adapta, se pierde, esperando que esta vez sí sea suficiente. No se da cuenta de que está repitiendo la misma herida con la inconsciente esperanza de que esta vez el final sea diferente. El cuerpo busca lo familiar, no lo sano. Por eso el trauma no resuelto atrae dinámicas parecidas a las originales. No porque la persona quiera sufrir, sino porque su sistema nervioso reconoce ese patrón como conocido. Lo desconocido, incluso si es saludable, puede sentirse incómodo o aburrido. La calma puede generar ansiedad cuando el cuerpo está acostumbrado al caos. También aparece el autosabotaje. Cuando algo va bien, surge una inquietud interna, una sensación de que algo malo va a pasar. El éxito, la estabilidad o el afecto activan memorias inconscientes asociadas al peligro. Para el niño herido, acercarse demasiado a algo bueno fue seguido por dolor. Entonces el adulto, sin darse cuenta, destruye lo que empieza a sanar. El trauma infantil afecta profundamente la relación con uno mismo. Muchas personas viven desconectadas de sus necesidades, emociones y límites. No saben qué quieren, pero saben lo que los demás esperan. No saben decir no, pero saben aguantar. Esta desconexión no es falta de identidad, es una identidad construida alrededor de la supervivencia. En el cuerpo, el trauma se manifiesta como tensión crónica, problemas digestivos, insomnio constante o dolores sin causa médica clara. El cuerpo habla cuando la historia no fue escuchada. Cada síntoma es una señal de un sistema nervioso que nunca pudo descansar del todo. El cuerpo no olvida lo que tuvo que soportar en silencio.
El trauma también puede generar una sensación persistente de vergüenza. No una vergüenza por algo concreto, sino una vergüenza de existir, una sensación profunda de hay algo malo en mí. Esta vergüenza no nace de hechos reales, sino de haber crecido en un entorno donde las emociones fueron invalidadas, ridiculizadas o castigadas. El niño aprende que sentir es peligroso y que ser uno mismo no es seguro. Muchos adultos traumatizados se vuelven extremadamente racionales. Analizan todo, explican todo, entienden todo, pero no sienten. La mente tomó el control cuando el cuerpo y las emociones eran demasiado vulnerables. Intelectualizar fue una forma de sobrevivir. El problema es que la sanación no ocurre solo desde la mente. El trauma no vive en las ideas, vive en las sensaciones. Hay quienes reaccionan de forma opuesta, se sienten desbordados emocionalmente, lloran con facilidad, se apegan rápido, sienten todo con intensidad. No es debilidad emocional, es un sistema nervioso que nunca aprendió a regularse porque nunca hubo un adulto que ayudara a hacerlo. La regulación emocional. El trauma infantil no se mantiene vivo solo por lo que pasó, sino por cómo el cuerpo aprendió a recordarlo. No es un recuerdo lineal, no es una historia con principio y final. Es una memoria fragmentada, sensorial, emocional, que se activa en el presente como si el pasado estuviera ocurriendo otra vez. Por eso muchas personas no entienden sus reacciones. El cuerpo está respondiendo a una amenaza antigua que se siente actual. La memoria traumática no vive en las palabras, vive en las sensaciones físicas, en la respiración entrecortada, en el nudo en el estómago, en la tensión de la mandíbula, en el impulso de huir o congelarse. Cuando algo en el presente se parece mínimamente a la experiencia original, el sistema nervioso se activa sin pedir permiso. No hay tiempo para pensar. El cuerpo entra en modo supervivencia. Aquí aparece un punto clave. El niño traumatizado no pudo completar su respuesta natural al peligro. No pudo defenderse, no pudo escapar, no pudo expresar lo que sentía. Esa energía quedó atrapada en el cuerpo. En la adultez, esa energía busca salida a través de reacciones intensas, bloqueos, impulsos contradictorios o síntomas físicos. El cuerpo intenta terminar lo que quedó inconcluso. El trauma infantil también altera la percepción del tiempo. Para el sistema nervioso, el pasado no está realmente en el pasado. Cada activación se siente como un ahora. Por eso frases como «eso ya pasó» no tienen efecto. El cuerpo no entiende de lógica temporal, solo de sensaciones. Hasta que no se crea una experiencia interna de seguridad, el cuerpo seguirá reaccionando como antes. Una de las formas más profundas en que el trauma se sostiene es a través de la lealtad inconsciente. El niño desarrolla vínculos incluso con aquello que le hizo daño, porque de esos vínculos dependía su supervivencia. De adulto, puede sentir culpa al intentar cambiar, sanar o vivir diferente, como si mejorar fuera una traición, como si dejar atrás el dolor fuera abandonar a alguien. Esta lealtad se manifiesta cuando una persona repite patrones familiares aunque le hagan sufrir. Cuando dice «no quiero ser como mis padres», pero actúa desde las mismas heridas. No es falta de voluntad, es una fidelidad emocional inconsciente a un sistema donde el dolor fue normalizado. El cuerpo busca pertenecer, incluso si pertenecer duele. El trauma infantil también altera la autoimagen. Muchas personas se ven a sí mismas a través del lente de la herida. Se definen como difíciles, intensas, demasiado sensibles o frías. Estas etiquetas no describen quiénes son, sino cómo tuvieron que adaptarse. El trauma convierte mecanismos de supervivencia en identidad. A nivel emocional aparece la confusión. La persona siente mucho, pero no sabe qué siente. Emociones mezcladas, contradictorias, cambiantes. Esto ocurre porque en la infancia no hubo un adulto que ayudara a nombrar y regular las emociones. El niño tuvo que arreglárselas solo. El adulto sigue intentando hacerlo, pero con un sistema nervioso desbordado. El cuerpo traumatizado también puede experimentar estados de congelamiento. No siempre hay ansiedad o hiperactividad. A veces hay apatía, parálisis, falta de motivación, dificultad para iniciar cosas.
No es pereza ni depresión sin causa, es una respuesta biológica al peligro prolongado. Cuando luchar o huir no fue posible, el cuerpo aprendió a apagarse. En las relaciones, el trauma se activa con fuerza. La cercanía emocional puede disparar miedo, dependencia o rechazo. El cuerpo no distingue entre la figura actual y la figura del pasado. Reacciona como si estuviera frente a la misma amenaza. Por eso se ama con intensidad y se teme con la misma fuerza. Por eso se desea intimidad y se sabotea al mismo tiempo. Otro elemento central es la disociación. La mente se separa del cuerpo para no sentir. Puede manifestarse como sensación de irrealidad, desconexión del entorno, dificultad para recordar, sensación de observarse desde afuera. La disociación no es un trastorno extraño, es una herramienta de supervivencia que se activó cuando sentir era demasiado. El trauma infantil también altera la capacidad de confiar en las propias percepciones. Si de niño se invalidaron constantemente sus emociones o se negó su realidad, el adulto duda de sí mismo. Se pregunta si exagera, si interpreta mal, si es demasiado. Esto deja a la persona vulnerable a la manipulación y a relaciones donde su voz se apaga. A este punto, algo fundamental comienza a revelarse. El trauma no es solo lo que te pasó, es lo que tu sistema nervioso aprendió sobre el mundo, sobre los demás y sobre ti mismo. Aprendió que el mundo no es seguro, que los otros no son confiables y que tú debes adaptarte para sobrevivir. Estas creencias no son conscientes, pero gobiernan la vida desde las sombras. Mientras el trauma siga sin ser reconocido, seguirá repitiéndose, no porque la persona quiera, sino porque el cuerpo busca una resolución. Cada relación, cada conflicto, cada crisis es un intento del sistema nervioso de reescribir la historia, pero sin conciencia se repite el mismo final. La sanación del trauma infantil no comienza cuando entiendes lo que te pasó, sino cuando tu cuerpo empieza a sentir que ya no está en peligro. Muchas personas comprenden su historia, la analizan, la explican, pero siguen reaccionando igual. Eso ocurre porque el trauma no se aloja en la mente racional, sino en el sistema nervioso. Mientras el cuerpo siga viviendo en alerta, no importa cuánta conciencia haya, la herida seguirá activa. El primer cambio real ocurre cuando la persona empieza a desarrollar una sensación interna de seguridad. No una seguridad externa perfecta, sino la capacidad de sostener lo que sientes sin colapsar. Esto no se logra forzando calma, sino aprendiendo a estar presente con el cuerpo. El trauma se sana de adentro hacia afuera, no al revés. Uno de los mayores errores es intentar sanar rápido. El sistema nervioso traumatizado desconfía de los cambios bruscos. Avanzar demasiado rápido puede activar defensas antiguas. Por eso la sanación es gradual. Es aprender a notar las señales del cuerpo antes de que se conviertan en explosiones emocionales. Es reconocer cuándo aparece la tensión, el miedo o el impulso de huir y quedarse con eso un poco más, sin juzgarlo. El cuerpo necesita experiencias nuevas que contradigan la historia antigua. Necesita sentir que puede poner un límite y no ser abandonado, que puede expresar una emoción y no ser castigado, que puede equivocarse y seguir siendo aceptado. Estas experiencias no se crean desde la exigencia, sino desde relaciones seguras, incluyendo la relación con uno mismo. Aquí aparece un punto clave. El niño traumatizado no se sana hablándole bonito, se sana tratándolo diferente. Cada vez que hoy te escuchas, te cuidas o te proteges, estás reescribiendo la experiencia original. La sanación ocurre cuando el adulto que eres ahora se convierte en el sostén que faltó antes. Regular el sistema nervioso no significa eliminar emociones intensas, sino aprender a moverse entre estados sin quedarse atrapado. Respirar conscientemente, sentir el cuerpo, notar el entorno, son formas de traer al cuerpo al presente. No son técnicas mágicas, son señales que le dicen al sistema nervioso, ahora estás a salvo. La sanación también implica duelo. Duelo por la infancia que no fue, por el cuidado que faltó, por las versiones de uno mismo que tuvieron que desaparecer para sobrevivir. Este duelo no debilita, libera. Negarlo mantiene la herida abierta. Permitirse sentir la tristeza es una forma profunda de reparación. En este proceso, muchas personas sienten miedo a cambiar.
Sanar implica dejar atrás identidades construidas alrededor del dolor, implica soltar la hiperadaptación, el control, la complacencia. El cuerpo puede resistirse porque esas estrategias lo mantuvieron vivo. Honrar esas partes, en lugar de luchar contra ellas, facilita la transformación. La sanación no es lineal. Habrá momentos de calma y momentos de activación, retrocesos aparentes que en realidad son capas más profundas emergiendo. Esto no significa fracaso, significa que el sistema nervioso confía lo suficiente para mostrar lo que antes estaba oculto. Otro aspecto fundamental es aprender a diferenciar el pasado del presente, no desde la lógica, sino desde la experiencia corporal. Cada vez que algo activa una reacción intensa, el trabajo no es juzgarse, sino preguntarse, ¿esto es de ahora o de antes? Poco a poco el cuerpo aprende que no todas las emociones indican peligro real. La relación con los demás también cambia. Al sanar ya no se busca inconscientemente que el otro repare la herida infantil. Se empieza a elegir desde la adultez, no desde la carencia. Esto puede generar soledad temporal, porque ya no encajan las dinámicas antiguas, pero esa soledad es espacio, no vacío. La sanación del trauma infantil no convierte a la persona en alguien sin heridas, la convierte en alguien con conciencia, alguien que puede sostener su historia sin ser dominado por ella. El trauma deja de ser el centro y se convierte en parte del mapa, no en el destino. Llegar a este punto no significa que el trauma haya desaparecido, significa que ya no gobierna en silencio. La integración del trauma infantil no consiste en borrar el pasado, sino en dejar de vivir desde él. Cuando la herida se integra, deja de secuestrar el presente. Sigue existiendo como memoria, pero ya no como amenaza. Integrar es permitir que todas las partes que se fragmentaron en la infancia vuelvan a tener un lugar. La parte que tuvo miedo, la que se congeló, la que se volvió fuerte demasiado pronto, la que aprendió a complacer, la que se endureció para no sentir. Ninguna de ellas está equivocada, todas intentaron proteger. Cuando estas partes dejan de pelear entre sí, la persona